Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Señor rector Jesús Hanser, me da mucho gusto estar aquí con usted y con toda la comunidad universitaria de Nuevo León. Es un placer siempre venir acá y aprender cosas de ustedes y también en este caso participar y darles algunas ideas de lo que considero yo que tenemos que hacer en este momento respecto a la educación superior. Le decía yo ahorita al señor rector que mi plática tiene un tinte provocativo. Trato de que en este momento que están ustedes perfilando el 2020 y por otro lado en un Congreso Internacional de Calidad, que veamos o que se vean las cosas con una perspectiva que de alguna manera estimule a la creatividad de todos ustedes para poder avanzar más rápidamente en lo que es la mejoría de la educación, la calidad de la educación superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ciertamente en el país, dada la influencia que tiene esta universidad en toda la educación superior nacional. Entonces, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y voy a empezar. No sé cuál tengo que apretar para que, o simplemente voy diciendo, o es alguno de esos botones, o voy diciendo yo que me den la siguiente. La siguiente, entonces, si me hacen favor, es lo más sencillo, no tengo, si me pueden dar la siguiente lámina. Miren ustedes, primero que nada quisiera hacerles una pequeña remembranza de lo que es la evolución de la educación superior y de las universidades, porque todos tendemos a creer que las universidades son, y la educación superior son, como la estamos viviendo, y en particular a creer que, por lo tanto, las universidades y la educación superior son entidades realmente inamovibles. Todos presumimos con gusto en muchos lados de que es una organización que tiene casi un milenio de haber sobrevivido a tantas cosas. Pero lo que quisiera resaltarles en estas cuantas líneas que estoy aquí, en estos cinco puntos, es que la universidad y la educación superior han venido cambiando radicalmente. A lo largo de los siglos, los primeros 6, 7 siglos de la universidad era para unos cuantos. Eran fundamentalmente para tres grupos de personas que eran muy limitadas en cuanto a su participación en lo que se puede decir en el grupo de edad o en la sociedad misma, puesto que eran solamente 3 grupos los que iban a estudiar en las universidades. Eran, por un lado, aquellos que querían entrar a la clerecía, aquellos que querían entrar a algún sistema de gobierno, aquellos que querían entrar a una situación de carácter militar y punto. Y estoy incluyendo demasiados. Originalmente era fundamentalmente la clerecía. Se iba a estudiar las escrituras, se iba a analizar y comprender mejor lo que ellas decían. Es hasta el siglo XIX cuando 3 grandes cambios entran en la universidad, 2 de ellos aparentemente muy parecidos, que son los del cardenal Newman en Irlanda y en Inglaterra, y por otro lado, ciertamente, Humboldt en Alemania, y por otro lado, en Francia, en que de alguna forma se empieza, por un lado, a decir que el conocimiento, buscar el conocimiento por sí mismo es una tarea importante, eso lo decía Newman, y por otro lado Humboldt a decir que podemos aprender mucho más si lo hacemos a través de la investigación, podemos aprender más de lo que aprenderíamos simplemente de estudiar las escrituras o los textos para meternos hacia la investigación. Napoleón, por otro lado, introduce el concepto de que los cuadros del Estado requieren tener una formación y empieza la manera de ver a las universidades como parte de la formación de los recursos humanos que quiere la sociedad. Pero aún así, aún en ese momento, las universidades seguían siendo para unos cuantos. La forma que se los puedo presentar más claramente es usando a mí mismo, el burro por delante, para decirles, cuando yo estudié en la Universidad Nacional, mi licenciatura, yo era uno de un 2% de alumnos que estudiaban en la educación superior. Eso les dice, por un lado, los pocos que estudiábamos en ese momento, y les dice también cómo ha cambiado rápidamente la situación de la educación superior. En la cuestión de una vida de una persona, hemos podido ver ese cambio a lo largo del cambio tan fuerte que se ha dado en materia de cuántas personas había. Pero también quisiera recalcarles que la masificación, la llamada masificación, es un fenómeno aún más reciente, es un fenómeno que en el caso del mundo empezó realmente a los años 50, de 1950, pero eso era para Estados Unidos y para países europeos que tenían un grado de desarrollo importante.
Recuerden que masificación querría decir, o quiere decir, en la jerga de la educación superior, que más del 15% de los jóvenes del grupo de edad están estudiando. Es cuando se considera que ya es un sistema masivo. Y que en cambio universalización quiere decir que cuando menos, que casi un 50% o más de un 50% de los jóvenes están estudiando. Pero eso en México y en América Latina llegó hasta muy tarde. No llegó en los años 50 del siglo pasado, llegó más bien por allá por los años 70 cuando empezamos a tener masificación, quizá más bien los 80 cuando empezamos a tener universidades masificadas. Pero lo que quiero recalcarles a ustedes es justamente que, pese a su antigüedad, a lo que los 1000 años de las universidades han venido cambiando a lo largo de los siglos y han venido cambiando en función y por lo tanto han venido cambiando su rol social, el papel que juegan en las sociedades, y que no creamos que el papel de las universidades, el papel social, es solamente uno y el que estamos viviendo, sino que el papel social de las universidades va cambiando a lo largo de los siglos. La siguiente, por favor. En particular, quisiera hacerles notar que siempre pretendemos o pensamos cuando hablamos, incluso los universitarios, que cuando decimos la palabra educación todos entendemos exactamente lo mismo. Pero a mí me pidió el rector que platicara de los propósitos de la educación y les quería hacer notar que no es cierto, nunca está definido lo que es la educación. En particular en la Constitución mexicana, si ustedes se meten a leer el artículo 3º constitucional, verán que se da por supuesto que todos entendemos la palabra educación igual. Nunca se define qué es lo que llamamos educación. Y para eso les pongo dos visiones de lo que es la educación que me parecen a mí útiles para la plática que estoy haciendo y además porque me gustan esas dos definiciones. La primera, que está arriba, la escribió Werner Jäger. Lo escogí porque escribió un libro maravilloso, un libro muy conocido quizá de muchos de ustedes, que se llama Paideia o Paideías, dependiendo de cómo quieran poner el acento a lo griego, pero que no habla de otra cosa más que de qué es lo que hacían los griegos para educar a sus jóvenes y a sus sociedades y cómo lo hacían. Y entonces, de hecho, de ahí viene toda la pedagogía y todo eso. Y Werner Jäger lo que dice en ese momento, si lo pueden ustedes ver, es que todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se haya naturalmente inclinado a practicar la educación. La educación, dice, es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. Debo decir que este libro me gusta porque además fue traducido por Joaquín Xirau, padre de un filósofo mexicano, literato mexicano, Ramón Xirau, y a su vez un filósofo muy importante, y porque Jäger hablaba español perfectamente. Entonces él reconoce que cuando hizo la traducción Joaquín Xirau, reconoció que Joaquín le había ayudado a reescribir algunas cosas, a reflexionar sobre algunos pasajes. Pero entonces lo que estoy queriendo recoger aquí es cómo lo decía una persona que se había dedicado profundamente a estudiar lo que era la educación. Otra contemporáneo de él, que también me gusta la definición, es que dice la que usa Alfred Whitehead. Para aquellos que no conocen a Whitehead, Whitehead era un filósofo matemático, compañero de Bertrand Russell, y junto con Bertrand Russell desarrolló la lógica matemática. Pero esto que pongo aquí lo dice en 1928 en Harvard. Dice, la educación no es otra cosa más que entrenar el intelecto, enseñar la apreciación de la belleza y despertar la sensibilidad por el amor del prójimo. Las dos definiciones creo que les parecerán a ustedes que son definiciones bonitas, concisas, precisas. El problema siempre es cómo transmutamos esas definiciones, cómo las transformamos en prácticas cotidianas de enseñanza y aprendizaje. Son frases muy bellas, pero ¿cómo hacemos para enseñar la apreciación de la belleza o cómo hacemos para transmitir las peculiaridades físicas y espirituales de nuestros países? Y es cuando entramos en problemas que todos tenemos que de alguna forma educar con estas dos definiciones. Pero se las puse para ilustrarles que cuando menos hasta este momento existen muchas definiciones de educación, muchas percepciones de lo que es educación, muchas visiones de los propósitos de la educación y que en particular aquí se dan de estas definiciones, surgen dos: la educación para elevar el espíritu, para ilustrarse, para hacer culto, para cultivarse, para avanzar el conocimiento, y la educación que es para salir adelante, para ganarse la vida, para emplearse, para ser alguien, para sobrevivir. Y es curiosamente, se los haré ver, estas dos definiciones están detrás de lo que a cada uno de estos autores ha mencionado.
Pero quería ahorita dejárselas, regreso a ellas en un momento, pero vamos un poco más adelante. La siguiente, por favor. En el pasado reciente, la educación superior en el mundo ha explotado, y en México también, y en América Latina también. Entre 1975 y 2007, el número total de estudiantes de educación superior en el mundo, estoy hablando, pasó de ser 40 millones a 150, o sea, casi se multiplicó por 4 en un periodo relativamente breve, porque es un periodo de 32 años. Hoy se estima que ese número anda más por los 250 millones en este momento. Ya los sistemas más grandes de educación superior no son solamente los europeos o los de Estados Unidos, sino ya en este momento los sistemas más grandes de educación superior son los chinos, y la India anda muy cerca de alcanzar a China y rebasar a Estados Unidos como un sistema de educación importante. El número, por otro lado, de estudiantes internacionales, es decir, aquellos que se van a estudiar a otros países, a otras partes, ya es de 5 millones, o sea, hay más estudiantes internacionales, más estudiantes que están estudiando fuera de su país de origen que todo el sistema de educación superior mexicano. Y eso también tiene mucha importancia porque de alguna manera nos está diciendo a dónde van esos jóvenes a estudiar. Es un símbolo actual, de los que mencionaba el rector, de los nuevos símbolos o nuevos indicadores que están diciendo cuáles son las mejores universidades o los mejores sistemas o los lugares más atractivos. Antes también había, muchos de nosotros emigramos a otros países para sacar nuestros estudios de posgrado u otros, pero las dimensiones a que se está volviendo esto son dimensiones nunca antes vistas. Y por lo tanto, lo que quería yo recalcarles es que esta población de educación superior va a seguir creciendo, porque es producto no solo de la magnitud de la población, en este caso de China e India, sino también del incremento de la proporción de estudiantes en cada uno de esos países, y en el nuestro también, que todavía requieren incorporarse a la educación superior. La siguiente, por favor. Miren, aquí están unas cifras que son de 2010, están publicadas en 2012, pero son en 2010, y es los 11 países con la educación superior más grande. No está per cápita, sino está diciendo en números absolutos. Y les pongo en azul, los nombres en azul, que ya sé que todas las barras están en azul, pero los nombres que están en azul son aquellos que hace 15 años no aparecían dentro de ese grupo de las 10 naciones más importantes. Y vean ustedes que ahí está México. Creo Brasil ya ciertamente rebasó a México, pero en ese momento lo ponían en esa posición. Están poniendo la proporción de lo que representan estos países del total de jóvenes que están en educación superior en el mundo. Entonces, vean ustedes cómo sí se está transformando, porque en cuestión de 10 o 15 años, esto es lo que ha pasado. Todos los que están en negro eran los que estaban entre los 10 primeros, pero todos los que están en azul son nuevos, han aparecido en los últimos 10 o 15 años. La siguiente, por favor. Lo que les estoy tratando de decir, o les estoy buscando decirles, es que hoy tenemos más personas preparadas que nunca. En cuanto al número absoluto, tenemos más investigadores, más científicos, más pensadores, más intelectuales, más todo que nunca, más profesionales que nunca. Tenemos cada vez mejores tecnologías de información y comunicación y de otros medios, y por lo tanto el resultado que podemos esperar, el único resultado que podemos esperar es que se va a generar aún más conocimiento, más datos, más información, y eso nos va a llevar a que cada vez tengamos que seguir elevando el nivel de preparación de las poblaciones de todos los países para poder seguir participando en este mundo. Entonces, estamos en un círculo, no sé si vicioso o virtuoso, desde el punto de vista personal, como yo me gusta la educación y creo en la educación como una capacidad de modificar los países, yo le considero que es un círculo virtuoso, pero no sabemos a dónde va a terminar ese círculo virtuoso de crecimiento en cuanto al número de datos, número de información, conocimientos y personas, cada vez más número de personas preparadas y educadas. Ese es el mundo en que estamos viviendo ahorita, a diferencia del mundo de hace 200 años o de hace 600 años. La siguiente, por favor. Entonces, yo puedo sacar varias conclusiones, que espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que lo que acabo de decir me lleva a varias conclusiones. Las pongo para que queden en la cabeza, no porque sean ahorita todavía muy importantes. Uno, que la educación superior ha cambiado a lo largo de los siglos. En lugar de estar enseñando las escrituras o los textos legales, estamos ahora enseñando muchísimas cosas más que antes. Que la educación superior hoy es asunto de muchos, por no decir de todos. O sea, ya no se trata de ver cómo educamos a una élite, se trata de ver cómo educamos a todos los jóvenes de edad. Que el crecimiento en la educación superior viene acompañado de un crecimiento
similar, o yo diría superior porque se potencia, en la producción de datos, de información, de conocimientos, de conceptos, de instrumentos, de tecnologías, etc. Y que este crecimiento está llevando y llevará a transformaciones profundas e impredecibles de la sociedad y de las sociedades, y entre ellas a una transformación profunda de los procesos de formación de los integrantes de esa sociedad. Esto es, que la educación superior está cada vez más vinculada, de alguna forma, con las condiciones y necesidades de la sociedad, ya no tanto de los grupos o de los individuos en particular. La siguiente, por favor. Y entonces vuelvo a las definiciones. Les había dicho estas dos definiciones y les pongo que, sin embargo, pese a que tenemos estas dos definiciones y que vemos que está el mundo evolucionando de manera acelerada, yo les puedo decir que aún ahora, me voy al párrafo de hasta abajo, persiste el sentimiento, la creencia de que el primer tipo de educación, la de Whitehead, la académica, la universitaria, la disciplinar, la teórica, la humanística, la científica, es de alguna forma superior, más noble, tal vez más pura, de mayor calidad que la del otro, la técnica, la profesional, la vocacional, la práctica, la aplicada. En suma, que el saber asociado con la inteligencia es más elevado que el saber asociado con otras cualidades humanas. No se trata ahorita de decir cuál es primero ni de decir cuál es más importante. Creo que lo que nos corresponde en este momento es decidir cuál es más efectiva para poder lograr los resultados que queremos de una educación, de una sociedad más preparada y mejor preparada. Y me regreso a la definición de Jäger. Si ustedes pueden ver, ahí hay unas cosas en azul que no estaban antes en azul. Jäger lo que enfatiza es que, lo que dice es que todo pueblo, y pongo en azul para que lo vean ustedes más claramente, que ha alcanzado un cierto grado de desarrollo. En otras palabras, que para que la educación de alguna forma empiece a transmitir lo que después también dice la peculiaridad física y espiritual de las sociedades tienen que tener una cierta comodidad, y para esa comodidad tienen que haberse ganado la vida y haber logrado desarrollarse. Entonces, lo que trato de transmitirles es que el creer que una educación, la de la izquierda, que yo se lo pongo, la de la izquierda de ustedes, es de alguna forma, yo crecí en ese pensamiento, en ese sentimiento, es de alguna forma moralmente superior o intelectualmente superior a la derecha, yo creo que es pamplinas. O sea que es tan valioso una como la otra y tan estimulante una cosa como la otra. Y paso a otro asunto. La siguiente, por favor. Vean ustedes en ese caso ya, para analizar lo que está pasando con México y América Latina, pero en particular México, qué es lo que está sucediendo. Vean ustedes cómo ha cambiado la educación superior en los últimos años. Este cuadro lo tomo de la OCDE, Education at a Glance, de 2013, y lo que presenta es qué proporción de las personas de cierta edad, como la mía, tenían educación superior, incluso más jóvenes, tenían educación superior en los distintos países hace 30 años, o lo hacen tomando a los que estamos ahorita. ¿Y qué proporción de los jóvenes, de los 24 a 35, tienen educación superior? Entonces, eso lo que dice es el progreso que ha tenido el país en materia de cobertura de educación superior en 30 años. Y vean ustedes que allí está México, lo pueden ustedes ver, es el sexto de la derecha a la izquierda, ahí está México, y México ha crecido de tener aproximadamente un 11, un 12% de la población con educación superior, de los de 54 a 65 años, a tener algo así como 20 y tantos de los jóvenes de 24 a 35 años. Pero vean ustedes la misma cosa para Corea, en el lado izquierdo, Corea del Sur, evidentemente, la primera de la derecha. Y vean ustedes que estábamos igual, Corea y México, hace 30 años, y nada más vean ustedes el progreso que ha tenido Corea. Pero además quiero hacerles ver que todos los países están empujando desesperadamente para tener eso que les decía que está pasando, que cada vez tenemos que tener poblaciones más y más y más educadas, porque el mundo está requiriendo tener poblaciones más educadas. Y también quería decirles que en esa carrera México sigue rezagado, y no porque no hayamos hecho esfuerzos. México ha duplicado cada 10 años su sistema de educación superior. O sea, cada 10 años tenemos el equivalente a lo que teníamos antes, un nuevo sistema de educación superior. Pero lo que pasa es que el mundo va más aprisa que nosotros, va corriendo más rápidamente.
También lo podemos ver positivamente, decir que todavía nos falta, tenemos mucho que crecer todavía y seguiremos avanzando en materia de educación superior. La siguiente, por favor. La siguiente les dice cómo estamos en materia de producción de conocimiento, porque lo que quedamos, lo que les presenté yo casi como una conclusión, es que cada vez habría más educación y más producción de conocimiento. Y entonces veamos ahora cómo estamos en producción de conocimiento. La primera columna les dice el total de millones de investigadores que hay en los distintos países. La fuente es la UNESCO, el Science Report de 2010. Está un poco atrasado, está dando cifras de 2002 a 2007 y en particular de 2007 a 2008. La segunda cifra dice cuántos investigadores hay por millón de habitantes para comparar, porque no es lo mismo comparar China y la India que comparar Chile o Perú, son poblaciones completamente diferentes, y México está ahí en medio. Entonces vean ustedes que América Latina sigue teniendo un número de investigadores muy bajo comparativamente con el resto de las regiones. Y eso que tenemos ahí un coloso que se llama Brasil, que está creciendo enormemente, y sin embargo América Latina sigue teniendo una producción de conocimiento muy baja. En la producción de conocimiento se da mediante las publicaciones, y aquí lo que le está diciendo son las cifras de publicaciones que se hacen en todo el mundo. Y vean ustedes que la situación también, nuevamente, tanto globalmente como per cápita, si bien per cápita ya avanzamos un poco más y estamos arriba de Asia, ya producimos más publicaciones científicas que Asia, el hecho es de que estamos todavía muy lejos de lo que están produciendo los países punteros. Y eso se ve todavía más notable en lo siguiente, por favor, la siguiente. Aquí les pongo las principales universidades mexicanas en cuanto a producción de conocimiento. La producción de conocimiento es cuántas publicaciones científicas han hecho entre 2002 y 2007. Señalo ahí a la Universidad de Nuevo León para que la puedan localizar rápidamente. Y vean ustedes que la Universidad de Nuevo León es una institución que está produciendo un número alto de publicaciones en el caso particular de México. Pero si comparamos esto con las siguientes, con la situación en América Latina o en Iberoamérica, vemos que ya nuestras universidades van desapareciendo, digamos, en la puntera, la siguiente, en las posiciones punteras. Ahí ven ustedes cómo se compara con respecto, ya no nada más con respecto a América Latina, sino con respecto a Iberoamérica, y cómo se compara si lo hacemos con respecto al mundo. En otras palabras, lo que quiero hacer ver es que producimos muy poco, pese a que estamos avanzando significativamente. La siguiente se los ilustra ya más dramáticamente. Aquí está la producción científica de los países iberoamericanos en esos mismos años. En este caso son 2003 a 2008, pero son 5 años. ¿Cuál fue la producción científica? Y verán ustedes que México está en cuarto lugar y parecería que es un lugar razonable, está detrás de España y Brasil. Brasil es el gigante en este momento y España también, y que estamos ligeramente en un cuarto lugar, podríamos estar en un tercer lugar, y que aparentemente estamos muy bien en el caso particular de México. Pero se nos olvidan los tamaños de los países, los tamaños de las poblaciones. Entonces, si hacemos la división por población, veamos la siguiente, nos vamos a encontrar sorpresas. Nos vamos a encontrar con que ciertamente Brasil no es el puntero por delante, el puntero es Chile, después viene Brasil, Argentina y luego viene México. Pero si ustedes comparan México con Portugal o con España, se darán cuenta que producimos entre 10 y 12 veces menos per cápita que los portugueses o que los españoles. O puesto de la otra forma, que los españoles y los portugueses producen 10 o 12 veces más artículos científicos que México. Entonces, lo que trato de decirles, ojo, no estamos también en esta sociedad que está buscando la producción de conocimiento y la producción de personas preparadas. Y termino con la última de estas, no voy a volver a hablar de datos, todo lo demás no serán datos, pero termino con la última de datos, y aquí les hago la siguiente, por favor. Lo que les presento es el último dato de dónde están los estudiantes internacionales, a dónde van a estudiar aquellos jóvenes que tienen los recursos familiares o los recursos de sus gobiernos para irse a estudiar a las universidades que los acepten, las mejores que pueda haber en el mundo. Y se darán cuenta que el 16.6% se va a los Estados Unidos. Esto ya lo sabíamos y de hecho Estados Unidos ha venido perdiendo posiciones, no ha venido ganando, ha venido perdiendo posiciones. Tenía antes el 20% y ahorita anda el 16.6%. Pero vean ustedes los siguientes países que aparecen ahí.
Aparece ciertamente el caso notable es Australia, ya aparece en un tercer lugar, un cuarto lugar, aparece también Japón, aparecen países que no hablan inglés, aunque la mayor parte que hablan inglés, pero noten ustedes que en todos los que aparecen ahí especificados por país, solo aparecen los que tienen al menos el 1% de los estudiantes internacionales. Y lo que quiero hacerles notar es que no aparece México, no aparece ningún país de América Latina. Nuestras universidades, las mexicanas, que es la que nos ocupa ahorita, no son atractivas para los jóvenes del extranjero, no son atractivas para los extranjeros. Tenemos algo así, como ayer estábamos viendo las cifras, tenemos el equivalente de, mientras Nueva Zelanda tiene 1.7, y uso mucho a Nueva Zelanda porque, digo, son dos islas aisladas, que están, su país más cercano está a 2 horas de vuelo, el país más cercano a ellos está a 2 horas de vuelo y se llama Australia, y Nueva Zelanda logra atraer a más estudiantes que cualquier país de América Latina, incluyendo los grandotes como México o Brasil. Entonces, creo que eso nos dice que nuestras universidades no son atractivas. La siguiente. Entonces, lo que le decía de lo anterior se desprende que estamos rezagados en esta carrera en la que aparentemente sí estamos metidos todos. Pero lo que quiero pasar de aquí en adelante es a decirles, pero además, lo que está sucediendo a nivel mundial es que y es más importante que lo que acabo de decirles, es que está cambiando el contexto en el que se da la educación superior y la investigación en todo el mundo. Es decir, que en todo el mundo, aún las universidades más avanzadas y los países más avanzados, el contexto de la educación superior y de la investigación, el contexto en que se da, está cambiando. El sentido de lo que llamamos investigación y el sentido de lo que llamamos educación está cambiando radicalmente en todo el mundo. Y ahí sí me preocupa también que México no parece que estemos dando pasos, sí están dando, pero no con la suficiente fuerza y con la suficiente aceleración que sería necesario. La siguiente, por favor. En 1994 me tocó asistir a una reunión de la OCDE, de lo que se llama el Programa de Gestión Institucional de Educación Superior, y allí escuché la plática que dio Michael Gibbons, que en ese momento era el secretario de las universidades de la Comunidad Británica, y allí dijo que estaba surgiendo un modo de competencia en las universidades diferente, que las circunstancias cambiantes en el mundo estaban haciendo que las universidades empezaran a competir de una manera diferente. Y distinguió, dijo, hay 2 modos. Por cierto, Gibbons también produjo un libro que se llamaba La nueva producción del conocimiento, el modo 2 de producción del conocimiento, que también me referiré a él, pero muy brevemente. Pero ahorita lo que quiero recalcar es lo que decía en 1994 sobre cómo estaban cambiando las universidades ante las nuevas condiciones que se estaban dando en el mundo, algunas de las cuales expliqué. Y dice, se están dando 2 modos de competencia, ya no nada más uno. En el primero, en el modo que llamó él estático, le llamaba estático porque era el que estaba predominante y parecía que no se movía. Las universidades, decía, compiten externamente ofreciendo esencialmente el mismo producto, él mismo lo ponía, le llamaba con ese nombre, o sea que ofrecían esencialmente lo mismo hacia el exterior y en mercados que eran nacionales e internacionales. ¿Cuál era ese producto? El producto es una formación con base en disciplinas y prácticas de enseñanza-aprendizaje muy bien establecidas. Todos competían internacionalmente por eso. Y él decía que en este primer modo de competencia, claro que se daban inequidades y si bien todas supuestamente trabajábamos con las mismas reglas, había unas que eran más iguales que otras. Había universidades que tenían una posición de más avanzada y seguían imponiendo las reglas, pero todas supuestamente hacíamos lo mismo, todas las universidades hacíamos lo mismo. Pero que en el modo dinámico que él percibía que estaba surgiendo de competencia entre las universidades, las jerarquías podrían desaparecer totalmente y se podrían transformar los fundamentos mismos de las actuales universidades, de las actuales formas de actuar de las universidades. Esto estaba diciendo en 1994. Terminó diciendo eso, su conferencia, con la siguiente, por favor. Terminó diciendo la conferencia, diciendo que los 2 modos de competencia están ya operando en la educación superior. Estoy hablando de 94. Dice, la tensión entre ambos modos explica, por un lado, la tendencia de las universidades a defender su actual configuración de diseño.
el modo disciplinario de organización, tanto para la enseñanza como para la investigación, y por otro, la necesidad que tiene al mismo tiempo la universidad, la tensión que está viviendo, de liberarse de esas condiciones mediante la colaboración con otras universidades y con otras personas. Y seguía, para sobrevivir en el nuevo contexto, las universidades tienen que tener más control de la gestión institucional. Estoy hablando ya de la parte de relación social y servicios y demás, diferenciando las colaboraciones de las únicamente orientadas al descubrimiento de aquellas que persiguen la innovación. Y decía, el locus, el lugar preciso para la decisión sobre la responsabilidad universitaria, se va a dar en el equilibrio que cada universidad ponga a qué tanto atiende a las necesidades, voy a llamarles individuales, y qué tanto atiende a las necesidades globales, qué tanto se centra en cuestiones de la investigación por sí misma, por interés de una persona, o qué tanto se centra en investigación por intereses de grupos más amplios de la comunidad. Y lo mismo en la enseñanza. Esto lo estaba diciendo en 94. La siguiente, por favor. Más o menos unos años después, la EUA, la Asociación de Universidades Europeas, sacó también cómo estaban esas condicionantes cambiando todo y decía cómo tenía que transformarse la responsabilidad social de las instituciones. Les pongo del lado izquierdo las condiciones a las que se referían, es decir, qué tipo de individuos, cómo debían ser la producción de los egresados, y por otro lado, qué es lo que recomendaban ellos o decían que tenía las implicaciones para las universidades. Aquí en este caso particular se está refiriendo fundamentalmente al punto de cómo se educaban a los estudiantes y cómo se preparaban a los investigadores. Y nos dice ya, no me voy a poner a leer todo, pero nos dice ya que cosas muy curiosas que no sabíamos en ese momento todavía en los mundos universitarios de América Latina, no se oían esas palabras, ya luego se empezaron a oír más activamente, pero por ejemplo, el introducir competencias como principio estructurante de la educación universitaria. O sea, que las competencias fuera el principio estructurante de la educación universitaria. Incrementar el diálogo con los empleadores responsables de las habilidades requeridas y adaptar los programas académicos a fin de que incluyesen proyectos y métodos que fomenten habilidades transversales, expongan tempranamente a los estudiantes a los procesos de investigación e introduzcan una educación empresarial a la investigación. La siguiente, por favor. También lo decían en la conducción, gestión y sustento de la investigación. La siguiente, por favor, no me voy a detener a ellas. También lo decían en lo que tenía que ser en la transferencia de tecnología y de conocimientos. Y esencialmente lo que estaba diciendo la EUA, o Civil Ricta, que era la que lo desarrolló, es que las universidades tenían que ser mucho más proactivas, algo que el rector nos platicaba que lo hace la Universidad Autónoma de Nuevo León y en particular los neoloneses son conocidos por eso. Tenían que ser mucho más proactivas, meterse mucho más con la sociedad, que no podían tener un rol pasivo, tenían que estar siempre tratando de acercarse mucho más a la sociedad. La siguiente, también lo decía en la creación del conocimiento, qué implicaciones tenía para la universidad, y la siguiente, no sé por qué aquí no aparece, pero no importa, es en que incluso tenían las universidades que contribuir, ya sé que aquí lo hacen, a generar un ambiente más atractivo, no solo al interior de la universidad, sino fuera de la universidad. Hay otros autores que lo han dicho muchas veces, la única forma de atraer a gente preparada a ciertos lugares es si al mismo tiempo les pone la municipalidad, el Estado, les pone condiciones que son atractivos para la gente preparada. Empezando por escuelas para los hijos, pero también teatros, también lugares de recreación, etcétera. Si no, aunque les ofrezcan grandes salarios, la gente no se va porque buscan otra cosa. Pero lo que trato de resumir con todo lo que estoy diciendo, con todo lo que estaba diciendo EUA, en este caso, es que lo que decían que en el mundo actual existen nuevas concepciones, nuevos conceptos de lo que significa educar, investigar y extender el conocimiento. Y se espera que todo estudiante y todo profesor se involucren más activamente en la innovación. Esto hablaba de responsabilidad e inclusión, igual que lo estaba haciendo ahora el rector. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado entonces acá? Pues vean ustedes que hace 3 años, 4 años,
se dio la conferencia sobre educación superior de 2009, la conferencia de la UNESCO, la segunda conferencia grande de la UNESCO sobre educación superior, y le encargaron el informe para esa conferencia, se lo encargaron a Philip Albach y otros investigadores de Estados Unidos. Philip Albach es probablemente el investigador de educación internacional más reconocido en el mundo, es una persona que se ha dedicado toda su vida a eso, y preparó el informe sobre la educación superior en el mundo para la UNESCO. Y empieza el inicio del libro, es lo que le estoy poniendo aquí, está traducido por mí, pero estoy dejando las palabras, y salvo que yo pongo lo azul para recalcar algunas cosas. Y lo que dice el informe para la conferencia 2009 sobre la educación superior de la UNESCO, dice, en el pasado medio siglo, o sea, de 1960 a 2010, ha ocurrido una revolución académica, no son mis palabras, son las de él, una revolución académica sin precedentes en la educación superior. Los desarrollos en el pasado reciente son al menos tan dramáticos, es su expresión, no es la mía, como las que se dieron en el siglo XIX cuando surgió la Universidad de la Investigación. En otras palabras, nos está diciendo el estudioso más importante y sus colegas más importantes de educación internacional, que la educación internacional, ya no nada más la de América Latina o de México, de Asia, la educación internacional, la de Estados Unidos, la de Inglaterra, la de Australia, etcétera, están teniendo una revolución académica sin precedentes. La siguiente, por favor. Y lo que nos dice es que hasta ahora la educación fundamentalmente, ya nos lo había dicho Gibbons, la educación hasta recientemente era fundamentalmente dada a través de la transmisión por parte de los profesores de los conocimientos y la guía de ellos para preparar a los alumnos en torno a disciplinas, porque era la forma más fácil que teníamos para poder, dado que no podíamos aprendernos todo, pues algunos nos volvíamos especialistas de algún tema y empezábamos a transmitir eso. Y se dice y lo decía, los programas de estudio eran y siguen siendo disciplinarios, y la educación sigue asociada casi exclusivamente con la capacidad intelectual. Situación que nos parece hoy tan natural que resulta difícil pensar en términos de otro paradigma, pero lo que nos dice es que ese paradigma se está cambiando radicalmente. La siguiente, por favor. Las razones por las cuales está cambiando es que el mundo de esa educación había desaparecido. El mundo de esa educación había desaparecido porque ya el mundo en que la información es escasa y no puede ser transmitida fácilmente, ya no existe. Ese mundo ya no es el que estábamos. Que ahora lo que es importante es quizá enseñar más rápidamente a los jóvenes a encontrar lo que tienen que saber, a juzgar lo que leen, a tener criterios para poder aprender y avanzar en eso. Y que en este nuevo rol los maestros tienen que tener, los docentes tienen que convertirse en facilitadores para no ser obstáculos del desarrollo de la capacidad, de la habilidad de los estudiantes para lograr aprendizajes particulares en contextos cambiantes. Lo que nos está diciendo, el mundo aquel de la educación en que el profesor se paraba, como me paro yo en este momento con ustedes, y está diciendo cosas, eso ya pasó. La información está ahí, lo que tenemos que hacer es pensar de otra manera. La siguiente. Yo he usado esta gráfica para mostrar algunas de las fuerzas que están incidiendo en la educación, no en la organización universitaria, en la educación. Y pongo las de las condicionantes institucionales y las condicionantes nacionales en otro color, para señalar que yo no voy a hablar de esas, o rara vez hablo de esas, porque esas son propias a cada universidad y son propias a cada país, y generalmente cada uno de los que a los que estoy refiriéndome saben tanto de eso o se han pensado tanto de eso como yo y mucho más. Pero que en cambio las otras 8 que les pongo allí están incidiendo, nos guste o no, sobre la educación superior del mundo y están transformando la educación. No voy a entrar en ellas, no tenemos tiempo, pero lo que quiero hacer notar simplemente los cambios de ocupación. Si ahora el 70% de la población es rural, ciertamente no podemos seguir pensando que las ocupaciones y las profesiones siguen siendo la misma, estoy hablando de México, que hace 50 años en que el 70% de la población era rural. Es evidente que las profesiones van cambiando y en el mundo ahora el 70 y tantos % de las personas están ocupadas en servicios, mientras que en la parte del sector primario es menos del 5%, en algunos países menos del 3%, las que están dedicadas al sector primario. Sector primario es agricultura, sector primario es petróleo y minería, sector primario son la producción de bosques y demás.
Y sin embargo, menos del 3% de la población en el mundo de los países avanzados está dedicada a eso. Entonces las profesiones cambian y cambian radicalmente. Pero no voy a entrar a todas ellas, quisiera nada más recalcar que también del lado derecho hay cosas muy importantes como la comprensión y evaluación del aprendizaje y como el acercamiento o la convergencia de la enseñanza y el aprendizaje. La siguiente. De hecho, lo que quiero decirles es que si ustedes se ponen a ver libros o artículos sobre cómo ha cambiado la educación, se van a encontrar que algunos toman algunos de estos cambios que estoy mencionando aquí, los cambios de paradigma que están ocurriendo, y otros toman otros. Yo se los pongo todos a propósito, no para que los leamos todos, sino para hacerles ver que todos están sucediendo al mismo tiempo, que esa revolución académica a la que se refería Albach es porque está pasando esto al mismo tiempo, que no es que esté pasando uno, están pasando muchos. Y en particular ustedes pueden tomar el que sea, me voy a ir al de abajo, que la educación está pasando de enfatizar el pasado a enfatizar el futuro. Es un cambio radical, que la educación está pasando, me voy a la mitad, de visiones disciplinares y de poca diversidad a diversidad, complejidad y trabajo en equipo. Que entonces que de ser para unos cuantos, para muchos, que la educación superior está transformándose de manera radical en el mundo. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? Yo les quiero decir hacia dónde están cambiando las enseñanzas y aprendizajes. Evidentemente hay N modelos, N formas, N maneras de estar enseñando en distintos países y se van a encontrar, si ustedes se ponen a ver la literatura, que hay muchísimas experiencias. Entonces, por eso pongo una flecha con dos extremos para decir que hay una cantidad infinita de posibilidades allí, pero que comparten dos grandes cosas. Además de estar centradas en el aprendizaje, es decir, que lo que ocupa ahora es que los alumnos aprendan, y que es la tarea fundamental, descansan generalmente en dos cosas, o tienen en común dos cosas. Una, el uso masivo de tecnologías de información y comunicación, y dos, el uso de competencias. Son los dos grandes corrientes que se están dando a nivel internacional. La siguiente, por favor. Ya está, la anterior. Un ejemplo de la primera, el uso intenso de las tecnologías de información sin competencias, o sea, sin el uso de competencias, son las famosas MOOC, ya todos conocen, que como decía Sarucán, no se trata de un dios tolteca o un dios maya, sino son los más online, open courses, y que hay unos 19 ahorita verdaderamente importantes. Yo no les voy a hablar de todos ellos. La siguiente, por favor. Aquí están los principales en este momento: Udacity, edX, Coursera, y más recientemente FutureLearn, que lo acaba de abrir la Open University, y Francia acaba de abrir uno para el idioma francés. Voy a usar Coursera. Coursera empezó en junio de 2011, o sea, hace 2 años, y en 2 años ya tiene 5 millones de estudiantes, o sea, más que el sistema de educación superior mexicano, estudiando en estos cursos. Todavía tienen muchos problemas por delante, la eficiencia es muy baja, es como el 10% los que terminan. No están ligados de tal forma que no están compitiendo con las carreras, no hay un cúmulo de créditos para poder hacer una carrera, todavía no tienen una articulación racional, pero el hecho real es que ya están dando cursos, se están dando cursos y lo están tomando 5 millones de personas, nada más el de Coursera, y hay cursos en que lo están tomando simultáneamente 100,000 estudiantes, simultáneamente están tomando el curso desde su casa o donde sea. Y no es nada más que les dan el material, no, hay alguien que le está dando el curso, está el curso en movimiento, está el curso en acción, y lo están haciendo. La siguiente, por favor. Ejemplos de los cursos que dan son estos, aquí hay unos, pero ofrecen unos 300 cursos, y los ofrecen por los profesores de las más prestigiadas universidades, están allí. Hay 53 universidades ahorita detrás de Coursera, detrás de edX son menos, ahí nada más es Harvard y Stanford, pero en Coursera, están desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad fulana de China, la Universidad no sé qué, o sea, de todo el mundo están las mejores universidades ofreciendo cursos, de lo que sea. La siguiente, por favor, aquí pueden otro tipo de cursos que ofrecen. No creo que se tarde mucho el proceso para empezar a articular estos cursos y para empezarlos a acreditar y generar un mecanismo por el cual las personas pueden acreditarse y tomar estos cursos. Ese es un ejemplo del uso de las tecnologías de información y comunicación sin cambiar la filosofía o la pedagogía detrás de los cursos. La siguiente, por favor. Pero muy recientemente
ha estado surgiendo toda la cuestión de las competencias. Yo les pongo esta lámina para enseñarles lo que dice el libro, que es el National Research Council Education for Life and Work, que salió en febrero de 2013. Es el libro de la National Academy of Sciences sobre lo que son la forma que aprenden los individuos y que aprendemos todos y cada uno de nosotros. Y entre otras cosas, lo que dice los individuos aprendemos, o sea, es el último grito de la moda científica de lo que está diciendo este libro. Es algo que ya sabíamos, pero que no lo habíamos recapacitado y utilizado. Dice, todas las personas aprendemos con 3 dominios. Tenemos el dominio cognitivo, que es el que le hemos dado atención en la educación, tenemos el dominio intrapersonal y tenemos el dominio interpersonal. Y aprendemos con los 3. No es rara la persona que puede decir, se consideraría extraño o anormal, una persona que nada más aprendiera con uno. Aprende con los 3 simultáneamente, en combinaciones diferentes cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Aquí les muestro algunos de los rasgos que hay dentro de cada uno de esos dominios, y como verán, el de la izquierda hay muchos más, porque es el más estudiado. Desde Brewer, más o menos en los años 70, ha habido una gran intensidad de estudios sobre la forma de desarrollar la capacidad cognitiva, pero las otras están empezando a crecer. Y lo que se está diciendo es, tenemos que utilizar mucho más la capacidad completa del individuo para aprender. En los niños es particularmente notable que hay niños que son relajientos en las escuelas y muchas veces se los toma como flojos o como inaplicados, cuando lo que pasa es que al revés probablemente sean muy inteligentes y se aburren rápidamente de lo que están enseñándoles, y entonces se vuelven relajientos porque empiezan a hacer lo que tienen que hacer, y hay otros niños que por otro lado aparentemente no pueden aprender, y resulta que los padres creen que tienen un niño o una niña tontita, y no es cierto, simplemente que no han encontrado la forma de motivar, la forma de llevarlo, la forma de hacerlo. Pero eso que estoy describiendo para los niños y que nos es muy natural, porque todos hemos tenido niños en algún momento cercanos a nosotros, también sucede con los adultos. Y entonces lo que nos está diciendo, ojo, el camino para aprender ya no son necesariamente, o no solo necesariamente, a través de las disciplinas. Tenemos que pensar en las competencias y en la forma de acercarnos al mundo de otra manera. La siguiente, por favor. Y entonces lo que les voy a dar aquí muy rápidamente, porque no tenemos tiempo, es cómo ya se están dando las competencias a nivel de educación preuniversitaria y universitaria. Voy a pasar a vuelo de pájaro. La siguiente, por favor. La primera que les estoy diciendo aquí son la cantidad de libros que hay sobre eso. Los 3 de la izquierda son de la OCDE, los 3 de abajo son fundamentalmente de Canadá y de Estados Unidos, de empresas en lo personal o de organismos, y los 3 de la derecha son fundamentalmente del Banco Mundial. Lo que están diciendo es que la educación ahora tiene que ser integral, y por integral entiende que es para la vida, para el trabajo y para la educación. No nada más educación para la educación, que no sigamos creyendo que tenemos que educar a todos simplemente para que sigan sus carreras dentro de los planes de estudio universitarios, que tenemos que preparar a la gente para que tengan competencias para la vida y para el trabajo, además de para la educación. La siguiente, por favor. Aquí están, les puse no se nota, pero están unos pequeños ovalitos de cada lado para que vean que son cosas muy recientes. Estoy hablando de octubre, el de la derecha del New York Times es de octubre de 2013, el de la izquierda es del Chronicle of Higher Education de agosto de 2013. Y lo que están diciendo es que las competencias ya entraron en serio a la educación superior. Cuando menos en Estados Unidos están entrando, hay universidades que ya se fueron completamente por competencias. La siguiente, por favor. Y aquí les doy un ejemplo de lo que hace la Fundación Lumina, y que todo es a través de competencias, y les dice cómo poner el perfil de un asociado, profesor, un bachelor, un máster, y hasta puede hacerse un doctorado. Y les dice cómo hacerlo, con qué proporciones y cómo se puede desarrollar. La siguiente, por favor. Esto les dice dos importantes grupos, uno Center for American Progress y el otro, ahorita se me fue el nombre, que están diciendo cómo están las competencias transformando la educación superior en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Este es el Competency Works, y ahí les dice los distintos libros, y se los hago ver,
Hay muchos más, o sea, yo los puse nada más 5 porque creí que si ponía 10 no se podrían ver los títulos, pero están viendo lo que está diciendo, cómo están enseñando para todo, para artes, para ciencia, para todo, cómo están diciendo que se tiene que hacer las enseñanzas por competencias y preparando a la gente por competencias. La siguiente, por favor. Aquí está una mezcla entre enseñanza presencial y enseñanza virtual en distintas formas, con distintas variantes, para que se pueda trabajar de esa manera. Este lo hace un instituto privado. La siguiente, por favor. Y la siguiente es, y mientras nosotros podemos llegar a eso, ¿qué hacemos? Porque estamos viendo todo esto que está pasando, pero se nos está yendo el tren, como decimos, ¿qué hacemos? Y entonces yo lo que creo que, y con esto son unas cuantas láminas, voy a terminar ya con esto, lo que creo que tenemos que hacer es, pues, reflexionar lo que se ha hecho en otros lados, la siguiente, por favor, y en particular, reflexionar lo que se hizo con Bolonia. En Bolonia se trabajó y se llegó a que la educación superior debía ser en 3 ciclos bien diferenciados. Ustedes dirán que eso ya lo tenemos, yo creo que no es cierto, pero en fin, en una educación centrada en aprendizajes, en una evaluación por competencias y resultados de aprendizaje, en el uso de créditos académicos y de suplemento al título, que digan lo que el título diga algo atrás, qué es lo que significa, qué es lo que sabe hacer las personas y cómo lo sabe hacer dentro de qué contexto. Y finalmente que se tomen decisiones a base de evaluar los resultados de aprendizaje. La siguiente, por favor. Bolonia acabó en 2010, lo digo porque a veces oigo que las personas siguen pensando que Bolonia está todavía en discusión. Bolonia acabó en junio de 2010, este es el portal de Bolonia, y ahí, como ven la flecha, dice, este sitio se quedará así para que puedan consultarlo los demás, pero ya no va a transformarse este sitio, ya se acabó Bolonia. Bolonia terminó en 2010. La siguiente, por favor, la siguiente. Eso lo que quiere decir para nosotros es que la educación superior de América Latina, y ahí incluyo América Latina, no nada más a México, la educación superior de México y de América Latina, a partir del 1 de julio tiene un sello, que no nos damos cuenta de él, pero tiene un sello de obsoleta, tiene un sello de anticuada, porque la educación superior de América Latina y de México es fundamentalmente una educación superior a la europea, nada más que la europea ya se fue por otro camino. Entonces somos los representantes de la educación superior del pasado, y eso automáticamente nos da un sello de obsolescencia. Miren ustedes, la educación superior que está pasando en Bolonia se fue a esta forma, a un bachelor, en España le llaman grado, de 3 o 4 años. Y después seguida de un periodo de estudios para que las personas escojan si quieren un título profesional o si quieren tener una maestría, un magíster, como le llaman ahora, y luego 2 o 3 años de doctorado. La forma más clara de ilustrarles esto es decirles que, por ejemplo, nuestro vecino del norte, ustedes lo deben de saber, el número de personas que están estudiando para obtener un título profesional lo hacen a través de un proceso como este, pero el número de ellos que obtienen un título profesional en Estados Unidos es del 2%. El 2% de todos los jóvenes que estudian, que están en un sistema de 20 millones de estudiantes, solo el 2% de ellos está buscando obtener un título profesional. Los demás están teniendo lo que aquí se dice, una educación general. Pero lo mismo pasa en Australia, lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en otros lados, y lo mismo está pasando ya en toda Europa, porque ya se adoptó eso. Es cierto que hay variaciones, es cierto que hay variantes, no todos los países lo hacen de la misma forma, no todos los países lo han hecho bien, unos lo han hecho mejor que otros, pero el hecho es de que ya todos están en ese camino y tienen además la posibilidad, por lo tanto, de preparar a las personas en un plazo mucho más rápido de tiempo que el que lo hacemos. Vean ustedes, me voy a ir por el camino corto, 3 años del grado, más 2 de una maestría, más 3 de un doctorado, que es como se hace en Australia, estamos hablando de formar personas con un doctorado en 8 años. El tiempo promedio que nos tardamos para formar personas con doctorado en México es de 12 años. Si las personas y eso son 50% más del tiempo que están haciendo las otras personas, porque nosotros seguimos insistiendo en formar eruditos además de investigadores, y al formar eruditos perdemos muchos investigadores, y lo mismo pasa en la licenciatura, y lo mismo pasa incluso en la primaria y la secundaria. La siguiente, por favor. En particular, nuestra educación superior tiene una estructura profesionalizante que limita la movilidad estudiantil, que inhibe
cuando no impide, la preparación interdisciplinar propia de las universidades, que desalienta la generación de nuevas profesiones, de profesionales innovadores y de especialistas en áreas nuevas de conocimiento, y descansa en un enfoque pedagógico organizado en torno a conocimientos y contenidos disciplinarios que conduce al enciclopedismo, que conduce a estar centrada en el profesor y en el aula, que conduce a la memorización y repetición en lugar de lograr que haya otro tipo de cosas. La siguiente, por favor. Creo que cambiar la cultura universitaria es parte de la tarea que nos corresponde a todos nosotros. Y este cambio de cultura tiene que irse, según yo, a que esté centrada en el aprendizaje de los alumnos, de forma tal que se logre que ellos puedan definir y modificar sus trayectorias escolares mucho más fácilmente. Y definir y modificar son dos palabras diferentes. Definir es que puedan escoger desde el principio una trayectoria, y modificar quiere decir que si se equivocan puedan modificar fácilmente la trayectoria. Que los estudiantes sean más autónomos en la adquisición de conocimientos, que los estudiantes aprendan de manera más personalizada, más individual, que los estudiantes sean provistos de competencias y destrezas para un contexto real, y que los estudiantes adquieran una actitud inquisitiva y emprendedora. La siguiente. Ello implica que los profesores aprendamos a modificar nuestras prácticas de enseñanza a fin de lograr esos objetivos, a verificar periódica y constantemente que estemos logrando esos objetivos, a cuidar que los procesos de evaluación que usemos reafirmen los objetivos y a documentar e intercambiar las experiencias y reflexiones en torno a esos procesos continuamente. La siguiente. La siguiente, por favor. Lo que he tratado de decirles es la principal responsabilidad social que tienen las universidades no ha variado mucho, es la de preparar jóvenes y preparar investigadores. Pero lo que ha cambiado es el contexto que se le da a la educación, que no es un cambio que no se está dando nada más en México, se está dando en todo el mundo, y que tenemos que hacer un esfuerzo colectivamente para lograr el transformar nuestra educación de tal forma que podamos ser socialmente más responsables. Les deseo el mejor de los éxitos en el 2020 y muchas gracias por su atención.